Hola a todos, bienvenidos a Cardio TV. Soy Ricardo Sanz, cardiólogo intervencionista en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y me acompaña esta tarde el doctor David Martí, también cardiólogo intervencionista en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, compañero de la SEC y compañero en la Sociedad Castellana de Cardiología, buen amigo y experto en el manejo del tratamiento antitrombótico en el síndrome de coronario agudo. Y nos hemos reunido esta tarde para reflexionar sobre un tema concreto que son los regímenes prolongados de doble integración plaquetaria en pacientes que han sufrido un síndrome de coronario agudo. Entonces, para empezar, David, te pediría que nos resumieras, por favor, la evidencia científica al respecto. Muchas gracias, Ricardo, por tu amable presentación. El beneficio de la prolongación de la terapia antiplaquetaria doble no es un debate reciente, sino que lleva siendo objeto de interés científico desde hace años. Si tuviésemos que seleccionar un estudio que enfatiza la importancia del tema, este sería probablemente el estudio PROSPECT sobre la evolución natural de los pacientes con enfermedad coronaria. En este estudio, publicado en New England en el 2011, los autores hacen técnicas de diagnóstico intracoronario y siguen prospectivamente a casi 700 pacientes ingresados por un síndrome coronario agudo y tratados con stent. Los hallazgos más interesantes de este estudio es que, pasado el primer año, continuamos viendo una persistente incidencia de eventos hasta los 3 años de seguimiento, que aunque es más lenta, es evidente la presencia de estos eventos. Además, es igualmente importante el hallazgo de que la mitad de los eventos no están relacionados con el stent inicialmente implantado, sino que ocurren en placas remotas a distancia de la lesión culpable inicial. Esta idea configura el concepto del riesgo coronario residual y justifica la búsqueda de terapias más intensivas para tratar a la población en riesgo. Atendiendo a los estudios clínicos de tratamiento antiplaquetario prolongado, quizá el primero que hay que mencionar es el estudio CARISMA, ya de hace varios años, en el cual se aleatorizaron a pacientes bien con una alta carga de factores de riesgo cardiovascular, como aquellos pacientes con enfermedad vascular establecida pero en fase estable, se randomizaron a el tratamiento estándar de monoterapia con aspirina o a tratamiento tratamiento antiplaquetario doble con aspirina y clopidogrel. Aunque los resultados globales del estudio no mostraron diferencia entre los grupos, cuando se analiza el subgrupo de pacientes con enfermedad vascular establecida, sí que encontramos una reducción en la tasa del evento isquémico principal de un 12% en términos relativos. Posteriormente, y de forma más reciente, el estudio DAP puso de manifiesto que el tratamiento prolongado con aspirina y una tienopiridina después del implante de un stent coronario también asociaba un beneficio en términos de eficacia en cuanto a una reducción del evento de la variable combinada de riesgo isquémico. Si bien es verdad que esta estrategia no se adoptó como estrategia de rutina, dada la preocupación por el aspecto de la seguridad a largo plazo. Otras moléculas han avalado esta teoría del beneficio a nivel isquémico del tratamiento antitrombótico más agresivo. Ejemplos han sido Vorapaxar, más recientemente la dosis baja de Rivaroxaban, pero quizá el estudio más importante, tanto por la población analizada como por sus resultados, es el Pegasus, que, como bien sabes, randomizó pacientes de 1 a 3 años después de un evento coronario a recibir tratamiento con aspirina en monoterapia o con la combinación de aspirina y ticagrelor a dosis de o bien 60 o bien 90 miligramos cada 12 horas. Estos pacientes debían tener además otro factor de riesgo isquémico añadido, como eran edad de 65 años o más, presencia de diabetes mellitus, enfermedad renal, enfermedad multivaso o algún evento previo adicional, además del evento índice. Los resultados de este estudio pusieron de manifiesto, fundamentalmente en la dosis más atractiva a largo plazo, que es la dosis de 60 miligramos cada 12 horas, pusieron de manifiesto que esta dosis permitía una reducción de un 16% en la tasa del evento combinado de infarto, ictus o muerte cardiovascular, y todo ello de manera muy interesante
a diferencia de otros estudios, sin incrementar el riesgo de las hemorragias más graves, que son las hemorragias intracraneales, ni de las hemorragias fatales. A la vista de estos resultados y de esta evidencia, Ricardo, ¿serías tan amable de comentarnos cuál es el posicionamiento actual de las principales sociedades científicas respecto al tratamiento antiplaquetario doble? Pues como has comentado, desde 2014 que tenemos evidencia de que en algunos grupos de pacientes la prolongación de la antiagregación es beneficiosa, pero hasta 2016 ninguna sociedad se había pronunciado. Empiezan las sociedades americanas con un documento de consenso específico en antiagregación y hacen una recomendación de clase 2B con nivel de evidencia A para prolongar el tratamiento antiagregante en pacientes con un síndrome coronario agudo revascularizado con stent que no hayan tenido complicaciones hemorrágicas durante el primer año de antiagregación, que no tuvieran coagulopatías y que no estuvieran en tratamiento anticoagulante. Posteriormente la Sociedad Europea toma el relevo, emite o publica un nuevo documento o un documento propio de antiagregación en el 2017 y hacen la misma recomendación de 2B con nivel de evidencia, en este caso B, para la prolongación, simplemente en pacientes son menos específicos y acotan o aconsejan en pacientes que no hayan tenido o que no tengan un alto riesgo hemorrágico. En estas guías, sin embargo, se introduce el concepto de prolongar también en pacientes con angina estable y tratados con stent a partir de los 6 meses de doble antiagregación. En este caso el nivel era nivel de evidencia A. Y el mismo año, en 2017, la Sociedad Europea publica las guías de infarto de miocardio en las cuales se recoge la posibilidad de prolongar hasta los 3 años el tratamiento antiagregante en pacientes sin elevado riesgo hemorrágico. Las últimas guías son del 2018, son de revascularización y son de la Sociedad Europea, y en ellas vemos el esquema que todos ya conocemos y en los cuales la evidencia sigue siendo, el grado de recomendación sigue siendo 2B y el nivel de evidencia B, ante la ausencia de estudios después de Pegasus tan importantes como él, para pacientes, en este caso en angina estable, en pacientes estables más con clopidogrel, y en pacientes inestables con síndrome coronario agudo con o sin elevación del segmento ST con ticagrelor. Aparte de las guías, evidencia la más reciente que hay, que se me ocurre, es el EULABEL, que se acaba de publicar en la revista europea de farmacoterapia cardiovascular, y EULABEL es un subestudio de Pegasus en el cual se analizan únicamente los 11.000 pacientes, aproximadamente la mitad de los pacientes, que fueron tratados de forma prolongada con 60 miligramos de ticagrelor cada 12 horas y que cumplían la indicación de la ficha técnica que se aprobó en la Unión Europea. De esta manera se ha demostrado que ese subgrupo de pacientes que, para memorizarlo, son aquellos en los que el infarto ha sucedido en los 2 años anteriores o que bien han interrumpido la doble antiagregación por menos de 1 año, pues esos pacientes son los que más se benefician. Las tasas de reducción del evento combinado son del 20%, de la muerte cardiovascular un 29%, pero también reduce el tratamiento prolongado con 60 miligramos cada 12, la muerte de otras causas, incluso la muerte de origen coronario. Aparte de esta evidencia y de lo que nos recomiendan las guías, todas las sociedades europeas nacionales, quiero decir, como por ejemplo la Sociedad Española, han hecho documentos de consenso, han hecho recomendaciones, pero lo que yo todavía pienso o veo, y creo que pensamos varios, es que este tratamiento no ha llegado al día a día, al tratamiento sistemático de muchos pacientes. ¿Y eso por qué crees que es, David? En efecto, Ricardo, tenemos datos publicados que al menos el 50% de la población que sufre un infarto de miocardio cumple criterios de elevado riesgo isquémico. Y sin embargo, el empleo de la terapia antiplaquetaria doble prolongada es minoritario. En este aspecto, seguro que influyen factores de inercia terapéutica, influye el cumplimiento del paciente, pero hay 2 aspectos que me gustaría enfatizar. En primer lugar, como intervencionistas, creo que a veces transmitimos de manera incompleta el mensaje de la seguridad con los stent farmacoactivos actuales. Tenemos estudios con distintas plataformas que nos dan
un aval para suspender el tratamiento antiplaquetario en caso preciso si ocurre un sangrado o si el paciente necesita una cirugía. Pero de ninguna manera las pautas más cortas deberían ser el tratamiento estándar. Nosotros hemos tenido la oportunidad, además, de evaluar, de comparar los pacientes de los ensayos clínicos con los pacientes de la vida real, y recientemente presentamos un trabajo en el cual comparábamos los pacientes de la cohorte del estudio senior, que era un estudio que analizaba la antiagregación en pacientes mayores de 75 años, con nuestros pacientes del día a día. Presentamos aquí los resultados de este trabajo y podemos observar que pese a que la edad media era similar en ambos grupos, los pacientes de la vida real tenían una prevalencia mucho más elevada de factores muy relacionados con la trombosis, tales como la insuficiencia cardíaca, la diabetes o la enfermedad multivaso. Por tanto, insisto que las pautas más cortas de antiagregación no deben ser hoy por hoy consideradas el tratamiento estándar en nuestros pacientes. Es más, numerosos estudios y metaanálisis nos continúan mostrando que incluso en los pacientes de los ensayos clínicos, los pacientes con intervencionismo más favorable, incluso en esos pacientes, prolongar la terapia puede reducir las tasas de trombosis del stent en un 50%. Por tanto, seguro que tenemos pacientes que pueden beneficiarse de un tratamiento más prolongado. Por otra parte, el segundo aspecto que me gustaría comentar contigo, Ricardo, es que en la práctica quizá nuestros compañeros y nosotros mismos en ocasiones encontramos dificultad en diferenciar el paciente que va a tener un mayor beneficio neto, en discriminar bien el paciente que puede tener más beneficio en aspecto isquémico y menos riesgo hemorrágico. Y esto está muy alineado con la selección adecuada de los pacientes, Ricardo. Me gustaría, por favor, que nos comentases cuál es vuestra estrategia y qué información nos puedes dar acerca de la selección del paciente. Pues como casi todo en la cardiología no hay recetas universales. Sabemos que la medicina es un arte, la cardiología más. Entonces lo que tenemos que tener claro es que hay un subgrupo de pacientes que en resumen son aquellos que tengan un elevado riesgo isquémico o mucha probabilidad de volver a repetir eventos trombóticos y que no tengan riesgo hemorrágico, por decirlo en modo de resumen fácil. Pero luego eso no es tan fácil de encontrar o de diferenciar. Para ello, todos conocemos, se han publicado, se han diseñado y desarrollado múltiples scores o escalas de riesgo, desde DAPT hasta las de los registros Paris, Caliber, Precise-DAPT más últimamente, pero estas escalas no tienen una aplicación rutinaria, esto es así, tienen además unos valores predictivos bastante modestos, faltan muchas validaciones prospectivas, entonces, como decía, individualización, y para seleccionar a los pacientes pues hay que ir caso por caso, y lo que yo creo y lo que estamos haciendo es atender a una serie de características de cada paciente, que son básicamente clínicas, su forma de presentación de la enfermedad, de la cardiopatía isquémica, si es estable o es un síndrome coronario agudo, características angiográficas, y aquí no solo hay que mirar las coronarias, hay que mirar las coronarias y otros territorios vasculares, y características o complejidad del procedimiento de revascularización. Además, esta evaluación de todos estos parámetros y variables para ver qué pesa más, si el riesgo isquémico o el hemorrágico, creo que se debe hacer no solo durante el ingreso, sino durante el seguimiento del primer año y a partir del primer año, ¿vale? Es importante no perderlo de la cabeza. Y con toda esta información, pues nosotros lo que proponemos a modo de guía o de protocolo para identificar a estos pacientes, pues es lo que vamos a ver en la diapositiva, en la cual nos fijamos en unas características clínicas y unas angiográficas que nos definen el paciente de alto riesgo isquémico. Entre las clínicas están las que has mencionado tú, básicamente los criterios de inclusión de Pegasus, de 2 o más infartos con o sin elevación del segmento ST, edad de más de 65 años, diabetes, enfermedad multivaso, insuficiencia renal. Luego hemos añadido alguna otra, pero las más importantes serían esas, también por los resultados de los subestudios que se han ido
presentando en congresos de Pegasus, y luego características angiográficas o del procedimiento de la angioplastia que están derivadas también de artículos importantes y en los cuales nos fijamos, pues, por ejemplo, en la extensión de la enfermedad, en la extensión, el número de stents que se implantan o la longitud de stents totales que se implantan, si se tratan tres segmentos, las tres arterias coronarias principales, o se implantan más de 3 stents. Además, grupos específicos de riesgo desde el punto de vista intervencionista, pues los pacientes con trombosis de stent previas, evidentemente, y otro tipo de lesiones como las oclusiones crónicas o los injertos de safena. En el lado del alto riesgo hemorrágico y lo que nos desanimaría un poco a prolongar el tratamiento, lo más importante es los antecedentes de diátesis hemorrágicas, los pacientes con anemia crónica, los pacientes con alguna coagulopatía primaria o secundaria y los pacientes, ojo también los pacientes en algunos con insuficiencia renal. Y esa es la propuesta que hacemos. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Me corresponde a mí cerrar la reunión y extraer unas breves conclusiones. Con los datos que hemos presentado podemos decir que sin duda un número de pacientes continúan en riesgo de eventos isquémicos a medio y largo plazo y actualmente disponemos de terapias cada vez más eficaces para la prevención de este riesgo trombótico residual. En segundo lugar, es importante enfatizar la necesidad de comunicación entre las distintas áreas de un servicio de cardiología y concretamente entre el área más intervencionista y el área más clínica a la hora de facilitar la identificación de este paciente en mayor riesgo de eventos isquémicos. Y por último, señalar que en el día de hoy tenemos ya información de determinados subgrupos en los cuales el tratamiento antiplaquetario doble a largo plazo puede obtener beneficios más notables, como son aquellos con más de un evento isquémico agudo, aquellos con enfermedad vascular en más de un territorio vascular y aquellos con intervencionismo verdaderamente complejo. Y sin más, concluir esta reunión, agradecer a todos los que nos estáis siguiendo y hasta pronto.